Mural de la Farmacia Maluje de Concepción, Chile. Por la década del 50 se dio para nosotros, yo y mi mujer, María Mercedes Maluje David, químico farmacéutico ella y abogado yo, una conjunción de circunstancias que nos obligó y al mismo tiempo nos permitió construir la casa de calle Tucapel en Concepción, Chile, en que aún vivimos. Quisimos aprovechar el espacio de casi 10 metros de frente con un fondo cercano a los 50. Por ello, siempre pensamos en un edificio de 3 pisos, desechando las ideas que se nos presentaban de hacer lo mismo en uno de 2. Queríamos algo así como la coronación de 2 vidas profesionales distintas que se habían juntado en matrimonio, y en su oportunidad les dijimos y escribimos a los autores definitivos del proyecto de arquitectura que lo queríamos para vivir y para morir. Ninguno de los dos ha muerto, pero muchas vicisitudes hemos pasado. La principal, y por cierto más dolorosa, es el desaparecimiento en manos de la DINA el 3 de noviembre de 1976 en una calle de Santiago de nuestro segundo hijo varón, Carlos Humberto Contreras Maluje. En una gran batalla judicial ganamos, junto con la Vicaría de la Solidaridad, el recurso de amparo y se ordenó al gobierno la entrega de nuestro hijo. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no ha cumplido y ni siquiera nos da noticias de la suerte por él corrida. Volviendo a la casa, la resolvimos de 3 pisos, el primer piso o piso bajo para oficina de farmacia y estudio profesional de abogado, con una enorme entrada de autos y un espacio interior destinado a darle vista a la parte comercial. El segundo, para un enorme living de 8 por 5 metros, un comedor de iguales dimensiones, cocina y habitaciones de servicio. El tercero, más reducido, solo para dormitorios y baños. En el segundo piso y por sobre el local de atención al público, en lo correspondiente a la farmacia, dejamos aposta un espacio vacío conformado por 3 muros y un gran ventanal exterior. En dichos 3 muros programamos que se hiciera una pintura mural que narrara en 3 etapas bien definidas la historia de la farmacia y la medicina en Chile, desde nuestros orígenes hasta hoy y con proyecciones en lo posible al futuro. Por ello, a la postre, todo el edificio giró sobre un centro que es el mural y llegamos a ellos, como queda dicho, por un cúmulo de circunstancias felices que seguiremos viendo. Naturalmente que la gestación del proyecto fue larga, azarosa y pasó por muchas y muy variadas etapas, con la pretensión de copiar edificios ya existentes en Concepción o buscarse un arquitecto cuyos módicos honorarios permitieran los servicios de personas no tituladas. Mas, al final, ocurrió que egresaban por la época de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y venían a la zona del carbón a trabajar en el edificio del Sindicato Obrero Industrial de Lota, unos jóvenes que constituían un equipo con ideas nuevas y revolucionarias, pero enraizadas en el propio ser nacional chileno. Eran 4, una dama, Betty Fishman Lohaus, y 3 hombres, Carlos Martner, Javier Lisímaco Gutiérrez y Sergio Bravo. Las circunstancias hicieron que ellos se afincaran por algún tiempo en Concepción, que Betty y Javier se casaran y tuvieran aquí algunos de sus hijos. Más tarde, ambos irían a Cuba a construir en grande para el pueblo cubano y su revolución. Javier Lisímaco terminó trágicamente su vida en la frontera boliviana-chilena, huyendo desde el interior de su país natal, ora hijo de chilena, en uno de los tantos golpes castrenses de aquel país. Sergio Bravo se dedicó al final a la cinematografía, que era su gran amor, y Carlos Martner ha proseguido una brillante carrera profesional, muestra de la cual, entre otras, es la piscina Tupahue del Cerro San Cristóbal en Santiago. De ahí que, por otras afinidades concurrentes, lo encomendáramos a ellos como arquitectos y a Roberto Landaeta Martínez, ingeniero civil, periodista y gran director del Siglo, la parte de cálculos de resistencia. Por lo mismo, y porque también se pretendía hacer algo artístico y permanente en la sede sindical de Lota, se llegó al común amigo, artista plástico, dibujante, escultor y pintor, Julio Escames Carrasco, para que proyectase y ejecutara el mural motivo de estas líneas. Julio Escames Carrasco es nacido en la provincia de Arauco, hijo de un ciudadano español y hermano de la actriz Orieta Escames. Ha viajado por todo el mundo,
países occidentales, socialistas, la India y China. Y hoy, por circunstancias fáciles de comprender si se tiene en cuenta que después del 11 uno de sus murales en la municipalidad de Chillán fue destruido, reside en Costa Rica. En Chile se ha hecho bastante pintura mural, que es, naturalmente, la que más puede llegar con sus méritos artísticos y con su mensaje a los grandes sectores de la población. En el mismo Chillán, en la Escuela México y a raíz del terremoto de 1939, David Alfaro Siqueiros dejó la marca de su genio. Coetáneamente, Gregorio de la Fuente, en los enormes muros interiores de la estación central de los ferrocarriles del estado de Concepción, dejó los frescos monumentales de la historia de Chile y de la región, con sus periódicos cataclismos sísmicos y visualizando un promisorio por entonces desarrollo industrial, siderúrgico, textil, carbonífero y pesquero. Ayudante de la Fuente en dicho trabajo fue Julio Escames. Como dato marginal y anecdótico, hay que decir que por orden del bien extinto Gabriel González Videla, en la mortecina y semiabandonada estación del Longino, en La Serena, hay una copia en pequeño de este mismo mural. Afanes trasnochados de grandeza de un mecenas por cuenta fiscal, señalado a fuego por Neruda con la palabra traidor. Las campañas políticas y electorales de Salvador Allende y de toda la izquierda chilena a partir del medio siglo se han caracterizado, entre otros notables aspectos, por la masiva intervención en ellas de artistas e intelectuales, entre ellos de los artistas plásticos que dejaron, con la ayuda de equipos de aficionados y de militantes y de simpatizantes, al país de punta a punta, cubierto de murales en calles, puentes y caminos, y llenando de bellezas y de mensajes de esperanzas a las grandes mayorías nacionales. El clima físico y político y el revanchismo antipueblo han hecho desaparecer tantas y tantas creaciones valiosas. Algunos pocos conservamos en fotos a color recuerdos, hoy casi sagrados, de una época de luchas pacíficas y de triunfos que pudieron ser definitivos. Así fue como a Julio le cometimos transmitiéndole nuestra idea básica, la confección de un proyecto y de su ejecución. Como teníamos 3 muros, de partida ello significaba 3 etapas de la vida nacional vinculadas al tema central: lo nativo, la conquista y la colonia, y el Chile políticamente independiente de ayer, de hoy y del porvenir. En el mural de 3 paños de 7 a 8 metros de anchura, cada uno por casi 3 de altura, debería contenerse en síntesis, pues, todo lo tocante al ejercicio de las artes curativas en sus diversas formas, y la farmacopea, especialmente nuestras plantas medicinales autóctonas, algunas de ellas muy conocidas, otras no tanto, y muchas cuyo uso y efectos se ignoran por el desaparecimiento de los prácticos indígenas que eran en ello peritos, sin omitir, por cierto, los aportes foráneos de todas las épocas. En esos términos generales convinimos, como queda dicho, con Julio Escames Carrasco, el proyecto y ejecución del mural acerca del tema la historia de la medicina y de la farmacia en Chile. Es cierto que carezco de competencia para pronunciarme sobre los méritos o deméritos artísticos del trabajo, pero en cambio puedo referirme a algunos de sus antecedentes y a lo que una vez acabado he percibido al contemplarlo una y otra vez, ayudado en ello por las constantes explicaciones y aclaraciones del propio autor y creador Julio Escames. En lo tocante al trabajo material mismo, ello requirió de un muy grande esfuerzo y de una especial dedicación, comenzando por la operación de la preparación de los muros. Por fortuna, Julio había estudiado, o al menos leído, todo en detalle acerca de la técnica de la pintura al fresco. Los 3 muros, no todos parejos, se estucaron previamente en grueso de manera que quedara rugoso, con estuco corriente de cemento y arena negra lavada del río Biobío. Para la firmeza y consistencia y permanencia de la pintura, con mucho acierto, se decidió colocarle y se le puso una malla metálica. A tal punto ha sido bueno el resultado que los terremotos posteriores a su confección, como los de 1960 y siguientes, no la han afectado. El estuco ni siquiera se ha cuarteado. Por sobre el estuco básico se procedía a ir aplicando día a día y según las necesidades del maestro pintor, otro estuco especial. Este fue de arena blanca traída desde el río Itata, con cal mantenida en unos depósitos especiales por largo tiempo,
bajo agua para hidratarla, polvo de mármol blanco y caseína obtenida de la leche de vaca. Por las mañanas, el maestro mayor Luis Cisterna Saavedra, muy temprano, procedía por sí mismo a estucar el trozo que le había indicado el día anterior el pintor. Enseguida, este aplicaba sobre lo recién estucado, calcándolas, las grandes líneas de sus esbozos y luego, aguardando algún grado de fraguado, iba pintando mientras el estuco estaba todavía fresco. De ahí el nombre mismo de este tipo de pintura, puesto que una vez seco el estuco, ya no prendían o no agarraban los colores con las características de eternidad que una pintura de este tipo debe tener. Acabado el trabajo del día, lo no pintado se destruía, o bien, cuando el trabajo no había sido del completo agrado al maestro pintor, se le destruía por entero, y al día siguiente vuelta a comenzar de igual manera. Y así en larguísimos meses, hasta terminar. Aún hoy, aun cuando se mire sin demasiada atención, son notorios los cortes naturales de este tipo de pintura, de las diferentes sesiones de estucado y pintado. Para mi gusto, por su significado, tema y equilibrio de colores, el mejor es el muro inicial del lado izquierdo, pues trata de la medicina y de la farmacopea nativas. Está en el bosque chileno de la Araucanía, con su vegetación tan especial, sus lomas, cerros y montañas, plantas medicinales diversas, un gran boldo y una mapuchita recogiendo plantas milagrosas, un indiecito con un palo para jugar a la chueca o palín, campesinos indígenas a caballo viajando hacia un guillatún y el guillatún mismo con su rehue y el sacrificio del cordero, gentes en sus actividades cotidianas, madres con sus hijos colgados de una angarilla en sus espaldas, al final más vegetación armoniosamente dispuesta, una ruca y una muchacha ingresando a ella. Por lo observado en Europa, en especial en la Sixtina, los colores han sido dispuestos por Julio en forma clásica, siendo de advertir que las pinturas o tintes los trajo el pintor personalmente desde Italia. Hay que anotar, además, coronando los cerros, están las filas de araucarias hoy en extinción, pero que aún se conservan en la provincia de Cautín, donde puede vérselas a la distancia subiendo hacia Río Blanco. Y esta araucaria araucana, que fue fuente de alimentación y de subsistencia de los indígenas de ambos lados de la cordillera de los Andes, junto con la carne de las pampas argentinas, permitieron que ellos mantuvieran una resistencia de 4 siglos a los conquistadores y depredadores españoles primero y criollos después. Hoy la explotación rapaz de la araucaria, iniciada bajo el segundo Alessandri, amenaza transformarla, como ocurrió con el alerce chilote y el sándalo de Juan Fernández, un melancólico recuerdo. Notable es que Rankin, novela de Reinaldo Lomboy, que relata hechos reales, la matanza de campesinos y colonos en el Alto Biobío, dispuesta por el primer Alessandri para defender una supuesta propiedad privada de terratenientes usurpadores, tuvo a la Araucaria como protagonista y testigo de esa masacre de los años 30. Me agrada por ello sentarme en la caja de la farmacia, ubicada enfrente del primer muro, y desde allí, entre pago y pago, ver, mirar y reflexionar acerca de tanto y tanto acontecimiento, más trágicos que felices, vividos por el pueblo chileno a lo largo de su historia. El segundo mural o central, que es un poco más extenso que los otros, ha sido dedicado a la medicina y farmacopeas practicados después de la llegada de los conquistadores y hasta bien andado el medio siglo. Está dividido claramente por mitades, uno por la medicina y las farmacopeas que podrían denominarse científica y la otra la popular. La científica ha sido representada por las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Lo regentaban religiosos que cultivaban sus propias plantas medicinales. Empotrada en una hornacina de una de sus murallas, aparece la imagen de bulto de la primera Virgen que, según se dice, trajo Pedro de Valdivia desde Lima hasta la capital del Nuevo Extremo, mientras cabalgaba lado a lado con doña Inés de Suárez. Julio Escames, respetuoso que es de las creencias ajenas, sobre todo si son religiosas, explicaba muy picarescamente y con gran sentido del humor algunos detalles claves del mural. Por ejemplo, que el gato que en el tejado trata de cazar una paloma no atenta en contra de una paloma cualquiera, sino que nada menos que en contra del Espíritu Santo que ella encarna.
y que era necesario notar la diferencia de actitudes y de pareceres del sacerdote joven que de espaldas eleva su diestra al cielo como significando que toda esperanza está allá arriba, y del anciano con las manos izquierdas hacia la tierra, quien responde contradiciendo al joven que todo, el cielo y el infierno, están aquí en la tierra misma. Una gruesa y hosca muralla separa ambas concepciones y prácticas médicas. Grande era la diferencia entre ellas, sin aparentes puntos de contacto, salvo cuando algún latifundista en trance de morir recurría a los herbolarios nativos, a los brujos y compositores, o cuando alguna de las tantas quintralas, que las hubo y muchas, empleaba una y otra hierba indígena para sus ensalmos y males. Y esa misma muralla, erizada de puntas metálicas, simboliza en la idea del pintor la propiedad privada y la abrupta separación de clases sociales, la alta y la baja, en el Chile de entonces y probablemente de hoy. No por ello los pobres, los inquilinos, sirvientes y artesanos dejaban de medicinarse y de rezar al mismo tiempo para librarse de las enfermedades y de la muerte. Las médicas, con sus tomas y hierbajos, contribuían a la antigua y ancestral sabiduría popular, como lo hacen hasta hoy, a paliar los efectos de las plagas, epidemias del mal comer y del mal dormir y del envejecimiento de los seres humanos. Por fin, en el tercer muro están lo actual y lo futuro. Aparecen Daniel Belmar, químico farmacéutico, profesor y escritor, en su antiguo puesto de jefe técnico en el hoy fenecido laboratorio La Raza de Concepción, con todo su personal en actividad. Está don Alejandro Lipschutz, hoy fallecido, ex docente de la Universidad de Concepción, en un laboratorio en que se ven personas examinando probetas y matraces y otras cultivando plantas medicinales, con su gesto habitual de acariciarse su barbilla. Se divisa el esquema del átomo y un cuadro del cuerpo humano con su aparato circulatorio. Luego, enfermeras portando remedios y plantas, y cigarrillo en mano, el creador de la bomba atómica. Al extremo derecho, una campaña masiva de vacunación. Entre las personas que esperan turno hay una doctora y su hijo, Lila Pino. Luis Cisterna, el maestro mayor de la obra, con quien dirigimos la obra gruesa de todo el edificio, mi hija Mariam y el trabajador más anciano de la obra. Y con sus propios colores, el violeta o lila, nada menos que Violeta Parra, gran amiga por esos días del maestro y artista pintor. Ni la amenaza atómica ni la paloma de la paz podían, con una así denominada relación contradictoria dialéctica, estar ausentes de las ideas del mural. Por ello, en una revista que alguien lee, aparece el hongo atómico, pintado primitivamente, en un gesto de colaboración no solicitado por Nemesio Antunes y rehecho por Julio. Y una muchacha tiene en sus manos abiertas el alimento para una paloma, la paloma de la paz, quien bate briosamente sus alitas para combatir el espectro de la guerra, tan amenazador entonces como ahora. La inauguración de la casa y del mural se hizo aproximadamente en 1957 o 58, junto con una exposición de obras de Julio en lo que es hoy el living del segundo piso. Muchas personas notables, amigas nuestras y del pintor y de los arquitectos, concurrieron. Salvador Allende, que andaba en una de sus tantas campañas democráticas, también asistió. Es otro de los recuerdos que también atesoro avariciosamente. Concepción, noviembre de 1981. Luis Egidio Contreras Aburto, casilla 714, Concepción, Chile.